Y hemos invitado al ex canciller de la República, Luis González Posada, que además ha sido senador, que además ha sido congresista, que además ha sido embajador de Perú en la OEA, embajador de Perú en Venezuela, para que con paciencia y por favor, don Lucho, con idioma de calle, con idioma de esquina, para que podamos entender lo que pasa en Bolivia, en Chile, en Brasil y hasta en España. Necesitamos que usted nos ponga al llano con lo que ha pasado. Lucho, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenos días, bien. Bueno, Evo Morales estaba recontra ganador hace 2 semanas y se burlaba de Mesa. ¿Qué pasó? Bueno, primero decirte que él no debió postular, ¿no? Ese es el primer problema que todos debemos entender. Estaba inhabilitado de postular porque lo prohibía la Constitución, un referéndum de manera expresa. ¿Qué pasó? Simplemente que recurrió al mismo Tribunal Electoral trafero, que hoy día lo ha ayudado a hacer fraude, lo reconocieron, diciendo pues que si no postulaba se violaran sus derechos humanos, y lo que ocurrió ahí fue algo muy sorprendente. Lo que sucedió ahí es que él consigue una resolución diciendo que si no postulaba se violaban sus derechos humanos, una barbaridad obviamente, ¿no? Del Tribunal Constitucional. Decían que violaba sus derechos humanos porque afectaba las normas de la OEA. ¿Qué hizo la OEA? Lo mandó a la Comisión de Venecia para hablar en lenguaje claro, que está integrado por los más prestigiados juristas en derecho constitucional que asesoran al Consejo de Europa, es decir, a 28 naciones. La Comisión de Venecia emitió un informe concluyente diciendo que no tenía nada que hacer los derechos humanos. Entonces, acá viene lo que yo llamo la madre del cordero. El señor Almagro, secretario general de la OEA, con el informe de la Comisión de Venecia, dice, bueno, efectivamente no puede postular. Pero 30 días después se desplaza a Bolivia, lo recibe Evo Morales y cambia su versión, dice, sí puede postular. Bueno, ese es el origen del problema, que no debió postular. Comencemos por ahí. A ver, lo que yo... A ver, yo tengo tíos diplomáticos, le tengo el mayor aprecio a Lucho González Posada, pero yo soy a la hora y la hora un hombre que tiene que estar del lado de la gente de a pie. O sea, ¿para qué sirve la ONU? ¿Para qué sirve la OEA? ¿Para qué sirve la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿O para qué sirve la Comisión de Venecia cuando no da pronunciamientos concluyentes? Este señor Almagro muchas veces no es ni chicha ni limonada, y lo que yo siento, Lucho, es como que el señor espera la oportunidad para ver si es políticamente correcta la democracia o no. Entonces, ¿cómo es posible que este señor, que no debía postular, termina postulando? Ya el fraude viene después, pero Almagro no es concluyente. Una vez que viene el fraude, que Mesa sale al mundo a decir que acá había algo irregular, que los propios bolivianos se comienzan a levantar físicamente. Toman la casa del vicepresidente, se han metido a la casa de Evo. Es como que acá entren y quemen Canal 7 y Radio Nacional. O sea, recién ahí, casi en paralelo, recién ahí viene un informe de la OEA diciendo, sí, ha habido una cosa rara, no dice la palabra fraude, dice, mejor que hayan otras elecciones. Bueno, tú has dicho primero algo claro. ¿Para qué sirve la OEA? Porque si el secretario general emite un pronunciamiento de esa naturaleza sin estar autorizado, ¿sabes lo que debió hacer la OEA? El Consejo Permanente, que lo integran todos los embajadores, los 34, han debido desautorizarlo. El Consejo Permanente se quedó absolutamente callado, con lo cual quedó habilitada esa candidatura. Y tiene razón. Nosotros vemos, por ejemplo, en los organismos internacionales contradicciones pavorosas. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emite un informe concluyente sobre Venezuela, donde, entre otras cosas, señala que hay presos políticos torturados y que se han producido, ojo, 6.700 ejecuciones extrajudiciales a cargo de la fuerza del orden, es decir, del gobierno. ¿Y cuál es la respuesta de las Naciones Unidas? A ese gobierno, violador de los derechos humanos, le dan un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Entonces, todo el mundo tiene derecho a preguntarse, oiga, ¿qué está pasando? Estos organismos internacionales son de papel, absolutamente inservible. Entonces, por ahí vamos. Claro. Porque si tú firmas eres parte de un organismo internacional, tienes que cumplir las normas y te la tienen que hacer cumplir, pero eso no está sucediendo. Ya, o sea, eso lo que ustedes llaman en idioma, vamos a decir, internacional y vinculante, es decir,
tú te Obligatorio, obligas claro. a ser parte de un colectivo internacional, llámese ONU, llámese OEA, llámese Comisión de Venecia, llámese OTAN, llámese lo que sea. Tienes que cumplir. Si la FAO te dice, por dar un ejemplo, no debes tener maíz transgénico, por dar una... No puedes. No puedes, porque ¿para qué? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con nosotros? Porque a mí me interesa siempre extrapolar lo que vamos a estar conversando de Bolivia, o de Chile, o de Brasil, o de España acá. Entonces, viene Evo, hace lo que se le da la gana, la gente se levanta, el opositor, el señor Mesa, se pone los pantalones, dice que eso está mal, sale a la calle la gente de verdad, no como acá, que hemos probado en la vida de los hechos, que las manifestaciones en contra del Congreso eran mentiras, eran armadas, manipuladas por la prensa. Y la gente ha terminado tomando la casa de Evo, la casa del vicepresidente, y han sacado material que probaría fraude. Entonces, ese proceso ha durado, ¿qué? 2 semanas. Perdón, mira. Ha sido un tema interno. ¿Quién lo saca, Morales, en la vida de los hechos? El levantamiento ha sido por el fraude. El fraude lo comprueban 3 aspectos. Primero, un informe de un equipo técnico de ingenieros de la Universidad de los Andes que señala y demuestra el fraude. Segundo, la propia compañía auditora, la empresa auditora que contrató el Tribunal Electoral de Bolivia, donde señaló que habían gravísimas irregularidades que no daban claridad al proceso y que era fraudulento. Y finalmente, no como se dice de la cerecita no, es la misión de la OEA, que no tiene nada que hacer con el secretario general, es la misión de la OEA, una misión técnica que señala pues que son gravísimas las irregularidades, que hay fraude. En esas circunstancias sale el pueblo, sale a manifestarse el pueblo. Hay algo que quiero que nos explique, o sea, acá había la posibilidad de que Evo gane en primera vuelta. Y Evo quería ganar, vamos a decir, por goleada, para que no haya desgaste en la segunda vuelta y más vigilancia internacional. Entonces, Evo supuestamente gana en primera vuelta y lo que dice tanto el organismo técnico independiente de la Universidad de los Andes, una universidad, como decir, la Universidad Nacional de Ingeniería, la auditoría, y lo que dice la estadística también dada, porque era evidente, el tema de la OEA es que los números no calzan, que no era posible que haya ganado en primera vuelta. Entonces, ahí es que se descubre el fraude. Se ha alterado, te lo dice claramente, se han alterado. Una cosa son los votos y otros los resultados, habían diferencias grotescas. Entonces, ¿qué pasa ahí? La protesta ya es colectiva. La oposición se junta, sale a las calles, sueltan a la policía para reprimir, la policía se pone de costado primero y después dicen, no, nosotros también rechazamos el fraude. Entonces sueltan a la Fuerza Armada y la Fuerza Armada declara no vamos a disparar contra el pueblo. Yo ahí estaba muerto políticamente Evo Morales porque no lo respalda la Fuerza Armada, la policía, los partidos políticos ni la población porque ha habido fraude. Entonces es en esas circunstancias que él tira su última carta. Nuevas elecciones tampoco acepta por una razón sencilla. Tú no puedes hacer nuevas elecciones con quien ha cometido un fraude que está penado por ley. Ahí es donde la Fuerza Armada le dice a usted. Ya, acá paramos, embajador, pero por puro sentido común. Si yo cometo un fraude, he cometido pues delitos gravísimos. Vas a la cana, pues. Entonces, obvio, pero Evo Morales a esta hora, son 8:31, te ruego, Quique, le ruego a Judy, comenzar a hurgar en estos momentos en las informaciones bolivianas de esta hora, porque son 8:31 aquí en Lima, que Evo Morales se habla de que pide refugio, no han dicho asilo, refugio en Argentina. Se dice que se iba, no dicen ni refugio en asilo, a México, donde está Manuel López Obrador. Se estaba especulando, estoy hablando en borrador, que se podía ir o a Nicaragua o a Cuba. Hay gente que decía ya, extrapolando la cosa, se va a ir a Irán o se va a ir a Rusia. Pero el sentido común me dice que si se queda en Bolivia lo chapan y lo meten preso. Bueno, ya están metiendo presos, ya están detenidos los miembros del Tribunal Electoral porque el fraude es un delito muy grave, más aún un fraude organizado por el propio gobierno, por el propio presidente, que ha traído como resultado muertos, heridos y saqueos. Usted no puede decir, oiga, lo descubrieron robando en la bóveda, cuando lo descubren, deja ahí la plata y sale corriendo. No, ya cometió un delito. Entonces están procesados por fraude electoral que es fácilmente demostrable y ese es un tema sumamente grave. A mí lo que me extraña, se lo digo de verdad, es que hayan salido el mismo grupete siempre. Maduro, los cubanos, Ortega, ahora Lula libre,
Y adheridos López Obrador de México y el presidente Fernández de Argentina, es decir, ha habido golpe de Estado. Perdón, acá Humala se ha solidarizado con Lula y con Evo. Humala, y ahí vamos a ir a la pausa para regresar y decir, digamos las cosas claras, Evo se mete en política interna peruana porque Evo está apoyando a Duviri, hay algaraz en el sur del Perú, para Duviri su presidente es Evo. Para Cáceres Yica su presidente no es Vizcarra, es Evo. Para Zenón Cuevas su presidente no es Vizcarra, es Evo. Y para los hermanos Chávez Sotelo, el gran negocio de su vida es estar del lado de Evo. Pero además, quien según testimonial, no del fujiaprismo, no de González Posada, no de Philly Quaker, da la plata para las campañas tanto de Susana Villarán como de Ollanta Humala, es Odebrecht a instancias de Lula. O sea, a mí lo que me importa, Lucho, perdón de la vulgaridad, no son los problemas de estos tipos, son que estos señores se han metido en la política de mi país. Pero hay algo más que nos olvidamos. A través de Bolivia, los cubanos y los venezolanos organizaron lo que llamaban la operación o la misión Milagro, que era llevarse a peruanos a Cochabamba y a La Paz para que los operen de cataratas, acuérdate, médicos cubanos en unos establecimientos que se llamaban, qué curioso, ¿no? Doctor Ernesto Cheve Guevara. Se comenzaron a llevar docenas de peruanos para operarlos gratuitamente, lo que formaba parte de una campaña política. Eso se hizo a través de Bolivia. Eso se hizo en la pared de Bolivia y yo con mucho orgullo te digo que quien paró esa campaña fue el Congreso, que organizó con los médicos peruanos una larga campaña que se llama Ver para Creer, que operamos gratuitamente a los peruanos pobres. Entonces ya se ha dado esta situación, ya se comprobó, y se comprobó también que Humala pasaba a Bolivia cuando era candidato. ¿Sabes por qué? Mira, hay un aspecto geopolítico que no se está analizando. El centro del eje, digamos, la columna de todo este grupo es Bolivia, porque Bolivia tiene 7.700 kilómetros de frontera con Argentina, Brasil, Chile, Perú y Paraguay. 5 países colindan con Bolivia. Nosotros tenemos 1.100 o 1.150 kilómetros de frontera. Esa es la importancia estratégica que tiene Bolivia y aparte de ahí se expanden. Mira tú, con Brasil estuvieron con Lula, ¿correcto? Con Argentina, con los Kirchner. ¿Correcto? Y ahora otra vez con este señor Rodríguez. Sí, ahora Fernández y la vicepresidenta es la señora Kirchner. Con Paraguay estuvieron con Lugo. En el Perú estuvieron con Humala. Entonces, eso es lo que puede irradiar una clave, un sector estratégico como es Bolivia, y donde además, y eso nos ocuparemos después, ha habido o hay una fuerte inversión rusa en Bolivia, en litio, en yacimientos, en una central nuclear, en financiar el tren bioceánico, ¿no? Entonces, esa es la estrategia que no debemos olvidar. La barbaridad que nos quieren vender a nosotros es hacer un tren para unirnos con Bolivia, cuando nosotros nos tenemos que unir con Brasil. Y por último, que sea plata privada. Pero en fin, vamos a ir a una pausa, porque hay que sacarle el jugo acá al canciller, porque el tema de Chile está ardiendo, el tema de Brasil... O sea, mi problema, insisto, como el de usted, señor, es ese problema de los vecinos. Si el vecino de su casa se está sacando los ojos con su señora y con sus hijos, esos pedazos de plato va a caer en su casa, van a quemar la casa del vecino y le van a quemar la suya. Al fin y al cabo nosotros somos peruanos y hay que mirar primero lo nuestro. A ver, Lucho, velocidad y precisión. O sea, los militares le soltaron la mano a Evo. ¿Qué va a hacer Evo? ¿A dónde se va? ¿Qué va a pasar en Bolivia con sus elecciones? Pero ¿qué repercusiones podría tener esa geopolítica en nuestro sur tan convulso? Bueno, primero decirte que quizás acá no se ha comentado, pero había un profundo resentimiento militar muy soterrado con Evo Morales, por más que este le prodigaba de atenciones. ¿Sabes por qué? Por 2 hechos fundamentales. Evo Morales en 2006 creó la Escuela Antiimperialista del Ejército. Es una escuela donde la inauguró además con representantes de Chávez, Correa de Ecuador y el nicaragüense Ortega. Con ellos se inaugura el año 2006 la Escuela Antiimperialista del Ejército, que era el paso obligado de los capitanes para poder ascender. Por favor, lo que pasa es que esos hechos pasan desapercibidos, pero eso golpeó mucho al ejército, ¿no? Es una escuela donde les enseñaban a atacar
a Occidente, los enemigos eran los Estados Unidos y naturalmente la odiaban a Cuba. Entonces, ese es un punto que no se ha explotado suficientemente en los medios de comunicación, pero eso alejó al militar. Y en segundo lugar, molestó mucho, al igual que a la sociedad boliviana, comenzar a darse cuenta que había una intromisión rusa muy grave, muy grave. Entonces, es que esos son factores. Yo te decía, por ejemplo, una inversión en gas, para vender gas, 2.200.000 toneladas métricas día, con una empresa rusa, Acron. Ya está bien. Entonces, pero perdón, la empresa, ¿sí? Yo quiero, Lucho, lo que pasa es que nos quedan 17 minutos. Vamos. Yo quiero ser central, por dar un ejemplo. Ya. Llegamos al absurdo en la prensa peruana que teniendo gas de camisea, que no le da calor ni a Cusco, ni a Purímac, ni a Arequipa, ni a Tacna, ni a Puno, viene el señor Morales a decirle al señor Adubiri y al señor presidente de la República del Perú que ellos nos iban a vender gas boliviano. Y esas que son absurdos porque tenemos gas peruano para los peruanos, y a eso se allanó mansamente el presidente de la República. Y según informaciones que existen, este señor es una persona que ya tiene en su bolsillo al sur del Perú, o la tenía. Entonces, la expansión ideológica de Evo Morales hacia el sur tiene afinidades que tienen que ver con los antimineros y con los antiinversión en el Perú. Por eso digo, además de lo que le pueda pasar a Evo en las próximas horas, ¿qué puede pasar acá con Adubí, Caselleguica, Zenón Cuevas, los levantiscos de Apurímac? Además decirte que era venderle gas no boliviano. Hay una empresa mixta, te decía, que han formado Bolivia con Rusia, Acron, ¿no? Que vendían gas. Entonces, todas estas cosas, la explotación de yacimientos de litio que son tan importantes, el anuncio del financiamiento ruso de un tren bioceánico que partía de Santos, de Brasil, y llegaba hasta Hilo, en el Perú, y pasaba por Bolivia, por Paraguay. Todas estas cosas generaron preocupación en la Fuerza Armada. Entonces, estoy reuniendo factores, la creación de la Escuela Antiimperialista del Ejército, la intervención rusa. Ya, correcto. Pero, ¿qué va a pasar con Evo? Concluyamos con lo de Bolivia. Evo, ¿qué va a pasar con Evo? Bueno, hasta donde nosotros conocemos, ni el Perú, Argentina, ni Chile les han dado autorización para que sobrepueblen su espacio aéreo. O sea, ¿dónde va a ir? No sé, seguramente a México, que ya le ha dado el respaldo, o Argentina. El avión despegó, tuvo que regresar de nuevo y ahí está esperando. Ahora, hay una cuestión Pero hay particular. un problema para Evo Morales muy grave, ¿no? Ha sido denunciado por fraude electoral y ese es un delito por el cual están siendo detenidos los miembros del Tribunal Electoral de Bolivia, que no eran otras cosas que ujieres de ellos, ¿no? Volemos, porque son 8:45. Para o sí o para un no. A donde vaya, él no va a poder dar declaraciones políticas en el país que lo acoja. No, o sea, el derecho de asilo tiene restricciones. Tú no puedes utilizar el derecho de asilo para en el país que estás convertirte en una base de exposición y movilización política del país donde has salido. Son normas internacionales que están perfectamente normadas en el derecho internacional. Avancemos. Han liberado a Lula, el presidente del PT, y según versiones oleadas y sacramentadas, por Bela Barba y José Domingo Pérez, no por Philip Butters ni por el señor. Lula le dice a Odebrecht, dale plata en el Perú, a Ollantumala, a Nadine y a la Villarán. Era un plan de expansión económico-ideológica en donde Brasil nos vende a nosotros una interoceánica que no necesitábamos, pero nos quería exportar ideología en medio del concierto del Foro de Sao Paulo y le dice, financia a los compañeros rojos del Perú, Ollantumala, Nadine y la Villarán. En ese orden de cosas, ha salido libre el señor y se comienza a enfrentar contra Bolsonaro, pero también fustiga a los fiscales del caso Lava Jato. ¿Qué tiene que ver entonces lo que está pasando en Brasil con el Perú? Bueno, tiene una evidente conexión. El gran centro de corrupción fue el Foro de Sao Paulo, y el Foro de Sao Paulo tuvo un nombre muy concreto, se llamaba Lula, y después la señora Dilma. De ahí salió la presión a las empresas brasileñas, no solamente de brecha, a todas, para que financien a los candidatos que ellos llaman de izquierda en toda América Latina, como se ha sido plenamente comprobado.
Entonces, hay una conexión pues directa, con comprobaciones, con declaraciones de los ejecutivos de Odebrecht, de a quién le dieron y cuánto le dieron. El gran centro corruptor fue organizado por Lula, que es quitarle el dinero a la derecha para entregárselo a la izquierda para que hagan poder. Y eso pasaba por comisiones en las obras que construían las empresas brasileñas. Yo creo que de eso no queda ninguna duda, ¿no? A ver, son 8:47. ¿Por qué Chile, a mi real saber y entender, tiene una situación que nos tiene que poner a nosotros avispados? A ver, hace años ya una señorita Camila Vallejo, comunista ella, promotora del aborto, de ideología de género, y todo este combo ideológico de izquierda, se hace famosa fustigando la pésima situación de la escuela pública chilena, que es muchísima mejor que la peruana, la pésima educación universitaria pública chilena y lo caro que era la universidad privada chilena. Entonces, esta señora se hace famosa hace 10 años por criticar el sistema educativo chileno. Ahí está una foto. Después... Fue presidenta de la Federación Universitaria, después diputada. Correcto. Entonces, después, en Chile, salen a la calle y el baile de los que sobran dice la salud pública en Chile es una desgracia. Y la salud privada es muy cara y los medicamentos son muy caros, pero el rey de los medicamentos en Chile es Piñera con sus boticas ahumadas. Otra foto. Otra foto de Chile. La queja por las AFPs, que nos cobran mucho, que ganan mucho y nos dan poco. En Chile todo el mundo es formal, todo el mundo paga AFP. ¿Quién inventa las AFPs? El hermano de Piñera. En todo el tiempo en que se va Pinochet a la fecha ha estado Frei, Lagos, 2 veces la Bachelet y ahora 2 veces este señor. Critican el aspecto nuclear de las finanzas chilenas que son las AFPs. Y ahora en Chile ha habido supuestamente una revuelta por el tema de los pasajes del metro de Chile. Cuando acá ha habido una olla que se está cargando de lo anteriormente expuesto y de la tarifa que afecta a la clase media que va en el tren. Nosotros tenemos todo eso, la diferencia es que nosotros al no tener tarifas altas en el tren sí tenemos un peaje confiscatorio. Entonces, ¿qué cosa quiero decir, canciller? Que todo lo que le pasa a Chile, acá en el Perú pasa y peor, pero no se ha tomado la calle y en último caso Piñera tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas y por eso no ha caído. Similitudes de Chile con Perú y qué nos puede pasar a nosotros. Bueno, primero decirte que toda esta revuelta chilena fue por un aumento de 18 centavos de sol, 18 centavos, ¿no? Es lo que aumentaron las tarifas, pero excluían de ese aumento a las personas de la tercera edad y a los universitarios. Pero eso fue el punto de irrupción que generó que la gente, cada cual tiene una queja, pues, que las AFP ganan mucho, que los medicamentos son muy caros, que los sueldos no han aumentado, que la diferencia entre pobres y ricos es cada vez más grande y en muchos puntos tienen razón. A eso se sumó evidentemente subversivos, agitadores, que quemaron 100 de las 130 estaciones, las quemaron, lo hemos visto. Han querido tomar el mercurio, han tomado iglesias, le han volado la cabeza, han quemado el Señor de los Milagros en Iquique, y le han volado la cabeza a la Virgen María en varias... Y las ponían como barreras para contener a la policía. Entonces, nadie en este momento, primero, avisoró lo que podía ocurrir en Chile. Ni nadie te puede dar, digamos, un análisis completo. Lo cierto es que se ha arrinconado el presidente, siguen las manifestaciones el día de hoy, ha anunciado que convoca a una constituyente, pero la gente no quiere constituyente. La gente lo que quiere en este momento es lo que por lo menos percibo, es que renuncie, que se convoquen elecciones. Ya, pero él tiene los militares y la policía. Pero no lo está utilizando. Él está utilizando en el campo correcto, ¿no? Si tú ves que hay gente, por ejemplo, que entra a saquear e incendiar los supermercados, tiene la policía del Perú, de Chile, de Ecuador, de México, cualquier país del mundo, que proteger esos establecimientos y proteger a los ciudadanos. Entonces, la situación está muy confusa. Yo creo que el mismo presidente Piñera no logra entenderla y con él nadie, porque es una mezcla de frustraciones, amarguras, abusos también, porque la gente pide aumento de sueldos. ¿De dónde va a salir la plata del aumento de sueldos? A ver, son 8:51. Vamos a terminar hablando de Vizcarra y del golpe de Cadahuacano, pero me gustaría que le explique a la gente, yo lo voy a explicar de manera burda y yo quiero que usted me ayude. Han habido elecciones en España, ha ganado el Partido Socialista Obrero Español, que es como decir,
los caviares acá, como que gane Gino Costa, como que gane... No tan caviar. Perdón, pero espérate, estoy por eso pues, estoy graficándolo para que usted lo explique, lo voy a poner yo en chusco y usted me lo refina, me peina pues. Entonces, que gane Gino Costa, gane Guido Lombardi, Salvador del Solar, que se muerdan los labios el señor Petrosi y gana la caviarada, ¿no es cierto? Y está Cheput y compañía. La segunda fuerza es Vox, que es la ultraderecha. Vamos a decir, que gane la ultraderecha, pues los más radicales de derecha, que gane, o sea, Roque Benavides y al costado la pared, la ultraderecha, los ricos, los pitucos. ¿Ya? Y de ahí está el partido, el PP, que son derecha. Y de ahí está el rojerío, ¿no es cierto? De ahí está el rojerío, está Verónica Mendoza, está Nuevo Perú. Entonces, la gran fuerza es la primera y la pequeña fuerza es la cuarta. Pero entre la primera y la cuarta fuerza hacen mayoría y los otros, los de centro o derecha y los de derecha, se opondrían. ¿Cómo me lo explica en Cristiano? Péineme la idea. Primero decirle que no podemos comparar el PSOE, ¿no?, ¿Ya?, con los ejemplos de los personajes que nos han dado. El PSOE es un partido democrático, ahí hay figuras prominentes como Felipe González, tiene una posición socialdemócrata muy distinta de la posición de la caviarada. La caviarada está representada en un pequeño partido que se llama Podemos, donde hay un señor con cola de caballo, que lo primero que hizo es solidarizarse con Evo y fue empleado de Maduro. Ojo, el caviar es el socialista laita, es el que no tiene valentía para tirar el petardo. Es de izquierda, pero no mata a nadie. Entonces, usted me está diciendo que estos que no se habían bañado, que salieron hace un rato, con su pelo largo, que parecían latinoamericanos, esos son los caviares allá. Claro, o sea, ¿quién ganó? El PSOE, pero ganó un porcentaje de parlamentarios que no pueden hacer gobierno, le faltan 50 votos más o menos. La segunda fuerza es el Partido Popular, que es lo que podríamos llamar un partido de derecha, ¿correcto? El PP. Si ellos dos se juntaran, hacen gobierno. Pero la tercera fuerza que ha rompido es Vox, que es un partido, digamos, más de extrema derecha, ¿no? Si esos tres partidos se juntaran, son mayoría absoluta. Acá el gran derrotado en España ha sido la izquierda, expresada, como te digo, en Podemos, en el partido del señor de la colita. Ya. ¿No? Ese ha sido el gran derrotado, ha bajado enormemente su votación, ha subido Vox, ha subido el PSOE, ha subido el PP. El que ha bajado es un partido más moderado que Ciudadanos, ¿no? De tal manera que la configuración hoy día en España no es de izquierda, en el sentido que le entendemos. Ahora, tendrá que haber la gran concertación, el inteligente entendimiento, un plan de gobierno conjuntos, ¿no?, para hacer realidad la elección del nuevo presidente. A ver, yo lo escribo ahora en mi columna de La Razón y lo explico burdamente, le ruego otra vez acicalar y peinar mi idea. Los hechos dicen que en el siglo XXI en Latinoamérica, el que tiene la billetera y a los militares manda. Ejemplo, Maduro. Tiene la billetera el Estado y tiene a los militares. Evo Morales tenía la billetera el Estado, perdió a los militares, se quedó sin nada. En Chile tiene la billetera el Estado, el señor Piñera, y tiene a los militares y a los policías. Acá en el Perú, Vizcarra ha dado un golpe de Estado en cámara lenta, pero golpe de Estado al fin, y tiene el presupuesto del Estado para rodear a todos los alcaldes y a todos los presidentes regionales, a todos los medios de comunicación porque están subvencionados, y tiene a la policía con la cual ha acordonado el Congreso, y a los militares, ejército, marina de aviación, que se quedaron calladitos. Es decir, yo no me meto, pero usted es el presidente. O sea, la bendición del golpe, quien le da la bendición del golpe a Vizcarra, es la Fuerza Armada del Perú. Y ahora vamos a ver una bendición horrible, pero la vamos a ver supuestamente en julio del próximo año, o más, en donde el TC, que es una institución que no sirve para nada en el Perú, ¿no es cierto?, que está, según mi opinión, pintada en la pared, le van a decir a Vizcarra que no hizo golpe o que de repente hizo golpe, pero ya lo hizo. Pero Vizcarra tiene las Fuerzas Armadas. ¿Qué hubiera pasado si las Fuerzas Armadas decían, señor presidente, usted ha sido suspendido en sus funciones, usted ha dejado de ser el comandante supremo de las Fuerzas Armadas? Pudo haber reconocido las Fuerzas Armadas lo que hicieron en el Congreso peruano. Explíquemelo por el populorum. Primero, yo pienso que la Fuerza Armada no es deliberante, de tal manera que su opinión no debe ser manifestada en asuntos de carácter político. Lo que ocurre es que ha habido
por parte del Tribunal Constitucional una absoluta indefinición en un tema sustantivo donde ellos han debido poner con claridad su punto de vista. Y yo lo que percibo, mira, es que se ha carcomido las bases del sistema democrático, ¿no? Se ha carcomido con todos estos hechos, más las denuncias y sustentos, más el abuso de las prisiones preventivas y su evidente manipulación política, más las campañas de desprestigio. Entonces, esto está carcomido. Cuando está carcomido, todavía están, digamos, asentadas las vías del sistema democrático, pero están débiles internamente. ¿Qué es lo que va a pasar en adelante? No lo sé. Mire, para comenzar, yo creo que con excepción de 3 o 4 partidos, los demás no son partidos, son cascarones, son vientres de alquiler. Los son movimientos que están inscritos, pero que no existen. Hay movimientos que tú vas, no tienen locales en los departamentos, dirigentes, no tienen... Pero si había gente como mi buen amigo Nicolás Lucar, que entiendo que es más amigo de Morán, que decía que había que haber más partidos políticos. Y hay 24 partidos. Estamos viendo lo que es para mí un mamarracho de elección. A ver, digamos la cosa. El APRA, que supuestamente es el partido más añejo del Perú, tiene que recurrir a invitados. Y de entre los invitados recurre a invitar a Mulder. Un despropósito. Es algo que no se puede entender. Pero después, Somos Perú invita a Susel Paredes se va. Somos Perú es un partido de católicos, porque salió del PPC. Y después tenemos Acción Popular, en donde tienen en un mismo cuarto a Johnny Lescano, a Mesías Guevara, a Raúl Díez Canseco, a Barnechea y a Muñoz. O sea, y así las izquierdas, o el fujimorismo, o ahora el partido de Castañeda, que tiene fujimoristas. O sea, tenemos una democracia boba en donde el Jurado Nacional de Elecciones está bajo la amenaza de ser el número 1 cuello blanco, el número 2 cuello blanco. Los han amenazado. Entonces, ¿qué vamos a vivir nosotros el 26 primero de enero? Hablar la verdad. Yo no entiendo por qué no se dice la verdad, que estos partidos son de membrete, de papel, no existen, no figuran. Yo te pido que movilices tus cámaras a los departamentos y veas que de los 24 partidos que he mencionado, por lo menos 18 o 20 no tienen ni siquiera local, dirigente. Entonces, esos son los partidos, sin embargo, que están habilitados para presentarse a las elecciones. ¿Y sabes qué hacen? Ofician de vientre de alquiler. Dice, acá estoy, yo tengo el membrete, ¿quién quiere ser candidato? Por eso ocurre la cantidad de deserciones, de tránsfugas, de cambiazos, porque simplemente lo hacen para llegar. Y una vez que llegan, hacen lo que quieren. Entonces, por ahí no hay supervisión de la OMPE. La OMPE debía supervisar que verdaderamente los partidos políticos, más allá de su inscripción, funcionen con locales, con dirigencias y con programas. Correcto. Ha sido muy amable con nosotros el ex canciller de la República, Luis González Posada. En la noche les contaremos lo que ha pasado en Bolivia, lo que ha pasado en Chile o lo que ha pasado en Brasil, a ver cómo nos rebota eso. No se pierdan en la noche las 10 combates por Willax. Han sido ustedes muy amables. 9.